Salen dos bombas sobre el PSOE y Sánchez que se suman al informe de la UCO. No es casualidad que Sánchez haya tenido a todo el país en vela con una rueda de prensa en la que no ha dicho nada. Quería evitar a como dé lugar que se hable de lo que vamos a hablar hoy. Sin embargo, el ocupa de la Moncloa no nos va a marcar la línea editorial. Primera bomba, atención. La Guardia Civil halla en total 7 evidencias sobre que las mordidas eran para financiar de forma ilegal al PSOE. Esto abriría la puerta al Supremo a imputar directamente al partido. Y si esto os parece una barbaridad, atención a la segunda. Sánchez estuvo protegiendo la actividad de Begoña Gómez para evitar que su patrimonio fuese auditado. ¿Recuerdan que hace meses Aldama hablaba sobre cuentas de Begoña en el extranjero? Pues Sánchez recurre a una trampa para despreciar a Europa y proteger las actividades de Begoña Gómez. Traducido, que llevan años intentando ver qué es lo que tiene esta mujer, sus bienes, sus rentas, ya que es la mujer del presidente, ocupa más bien, y Sánchez lo ha estado evitando. Pero ¿qué más actualizaciones hay sobre el informe de la UCO? ¿Qué movimientos ha habido en torno a Santos Cerdán y José Luis Ábalos? ¿Qué alternativas le quedan a Pedro Sánchez? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. Y por supuesto vamos a empezar por esas dos bombas que hoy han salido, en lugar de entrar al capote que nos pone Pedro delante, que es el paripé de la rueda de prensa. PSOE calienta que sales. El informe Cerdán abre la vía en el Supremo a la imputación del Partido Socialista por financiación ilegal. ¿Qué quiere decir esta noticia? Pues que estaríamos hablando de una organización criminal mafiosa liderada por la banda del Peuyot, formada por 4 integrantes de los cuales solo queda en pie Sánchez. Aquí los tendríamos. Investigación. La Guardia Civil halla 7 evidencias que apuntan a que parte de las mordidas sirvieron para financiar de manera encubierta al Partido Socialista. ¿Cuáles son esas evidencias? Una conversación intervenida en la que se dice textualmente: cumplí con lo acordado con el partido, no con Santos Cerdán, no con Ábalos, no con Sánchez, con el partido. Otra frase: esto no es para nosotros, es para el partido. De lo que se deduce que los fondos eran para la organización criminal. Un esquema en el que se muestra a Santos Cerdán coordinando el reparto territorial de esas comisiones. Diálogos entre Santos Cerdán y Koldo sobre facturas para justificar los pagos empleando al partido. Referencias sobre los contratos millonarios en la compra de material sanitario, con indicios de que las comisiones también se desviaban al partido, la organización criminal. El uso de terminales móviles desechables para ocultar las pruebas y proteger a la organización / partido. Y las menciones a los compromisos con el partido cuando lo que estaban haciendo era lo que estaban haciendo: financiar de manera encubierta a la formación. Se trataría por lo tanto de una red coordinada política y por consiguiente el Supremo podría investigar al Partido Socialista. De hecho, si no lo hacen, tendríamos muchos motivos para cabrearnos. Como también tendríamos motivos para cabrearnos si no se hace algo con Begoña Gómez. Recuerden que esta mujer hacía negocios con la OMT y la OMT recibía un trato de favor por parte del gobierno que pertenece al marido de Begoña, es decir, Sánchez. Recuerden también que se financiaba su actividad en el IE Africa Center a través de la filial Wakalua del Grupo Globalia, mientras se negociaba el rescate a Air Europa, también del Grupo Globalia, y que una llamada de Begoña parece ser que permitió desbloquear dicho rescate y que pasará de 400 a 475 millones. Recuerden también que se presentaba en países africanos como primera dama para favorecer su actividad. Recuerden también que creó una universidad paralela a la sombra de la Complutense, favoreciendo a sus socios con cartas de recomendación. Y recuerden también que empleaba la planta de Radio Nacional de España, así como la sala de autoridades de Madrid-Barajas, gracias a Presidencia, quien también colocó a su amiga como su asesora, a cargo de los españoles. Por si todo eso fuese poco, recientemente hemos sabido a través de un audio de Villarejo que esta mujer tenía problemas para justificar su patrimonio debido a que gestionaba 3 saunas y un prostíbulo. ¿Cómo se le ocurre a este hombre decir un día, 15 días antes de las elecciones, vamos a sacar una ley contra la prostitución, y su suegro con puticlub? Pero no me jodas, que hay que ser tonto a las 3.
perdona, él cuando no tenía curro estuvo hablando con un par de asesores fiscales para ver cómo metían lo que ganaba su parienta, que lo ganaba porque estaba en el negocio del pueblo, de los padres. Ha llegado a hablar hasta con los que le hacían la asesoría. En una de estas saunas, aparentemente se pusieron micrófonos para grabar a jueces, periodistas, ministros, etc. Con todo eso en mente, lo que ha salido hoy debería llevarse por delante a Pedro Sánchez. De hecho, hay juristas que apuntan a que será imputado, lo veremos. Pero primero vamos a ver cuál es la trampa. Sánchez recurre a una trampa para despreciar a Europa y proteger las actividades de Begoña Gómez. El Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, obliga a presentar una información, que es la actividad y el patrimonio de las parejas de los primeros ministros y presidentes, entre otras cosas para que no los usen de testaferro. Pues el gobierno ha estado omitiendo o manipulando la información para proteger los negocios de Begoña. Negocios por los cuales ella está imputada, recuerdo. Y esto explica por qué el gobierno ha estado debilitando a la justicia y cargando contra todos aquellos que han intentado fiscalizar la actividad de la mujer de Sánchez. Actualicemos ahora todo lo relacionado con la trama del caso PSOE. Y empecemos por algo que también guarda relación con Begoña. La cloaca pretendía denunciar un pacto entre el fiscal anticorrupción Grinda y el juez Peinado para bloquear a Anticorrupción. ¿Pero qué estaban haciendo? Querían bloquear las actuaciones judiciales. Iban a acusarles de tener motivaciones políticas para de esta forma blindar a la esposa de Sánchez. Si es inocente, no entiendo por qué hacen esto. Aunque creo que esa pregunta se responde muy bien sola. Navaja de Ockham, explicación más sencilla, no es inocente. Vamos ahora a Koldo, Cerdán y compañía. Koldo a Santos Cerdán. Isabel sigue mandando o intentando mandar en los ministerios para conseguir dinero para ella. ¿De qué Isabel están hablando? De la hermana de Ana Pardo de Vera. Lo que Koldo le habría dicho a Cerdán es que esta mujer es igual de corrupta que ellos. ¿Se acuerdan del cabreo que se pilló la periodista, Ana Pardo de Vera, cuando le preguntaron por la relación entre su hermana y Koldo? No te atrevas a decir que mi hermana hizo algo ilegal. Que tengáis que salvar a Begoña, a la mujer del presidente, de toda la corrupción en la que está metida. Pero poner el ventilador de esa manera no es oportuno. El ventilador lo has puesto tú con mi hermana. Y eso me parece indecente. Ya lo vamos entendiendo mejor, ¿verdad? Y decía Sánchez en la rueda de prensa de hoy que en su canasta solo había 2 manzanas podridas. Hacíamos más fácil nombrando a los socialistas honrados. Ya os lo digo yo, 0. Vamos ahora al peliculón que ha montado Santos Cerdán, que no ha entregado hasta hoy su acta de diputado. ¿Piensan que está desvinculado del partido? No. Según Sánchez han sido ejemplares. Pues que explique ahora esto. Martínez Fresneda, abogado de máxima confianza del PSOE, defenderá a Santos Cerdán en el Tribunal Supremo. El PSOE defenderá a Santos Cerdán, del que teóricamente se desvinculan porque son un partido limpio. Santos Cerdán tendrá derecho a cobrar una indemnización de casi 19.000 euros por sus más de 6 años de diputado en el Congreso. Por bien portado, un premio que pagamos los españoles. Pagan al que roba con el dinero que nos roban. Vivimos en una matriusca del robo. Vivimos en el PSOE State of Mind, donde nosotros somos mercancía. Vacas a las que exprimir. La UCO desvela el origen de la trama liderada por Cerdán, una mina estratégica y una misteriosa cooperativa. Cuando lo del bar nos parecía surrealista, llegan estos y te dicen aguántame el cubata. Si está claro que siempre se puede robar un poco más. La UCO nos habla de una obra que se presupuestó en 56 millones de euros. Calderilla. Cerdán estaría vinculado a 2 entidades y presuntamente hubo un amaño en los contratos. Los correos y los mensajes intervenidos por la UCO así lo demostrarían. Cerdán tenía capacidad de decisión en las 2 entidades que os menciono, poco menos que estaba llevándose los concursos él mismo. Y esto ocurrió desde el inicio del sanchismo, es decir, podemos remontarnos a los orígenes. Vaya, que no llegaron al poder y se corrompieron. Tomaron el poder porque son corruptos. La exdirectora de la Guardia Civil conocía los regalos de las empresas a Koldo desde 2021. Vaya, el Ministerio de Marlaska también. ¿Pero de qué regalos hablan? Koldo, 2 puntos. Aquí han pasado 47 empresas.
A todas las he ayudado, ¿vale? Me han regalado gulas, champán, vino, jamón. Cuando ustedes vean que la cesta de la compra cada vez es más cara porque nos han subido los impuestos y eso repercute en el precio de los bienes, ya han cambiado el mix energético que repercute en el precio de la luz y por ende en la fabricación de los bienes y la oferta de servicios, recuerden que con su dinero se favorecía a empresarios corruptos que se aliaban con estos políticos corruptos y para colmo les regalaban bienes que los demás no nos podemos permitir. Esto ha de ser el famoso no dejar a nadie atrás. Es verdad que salimos más fuertes. Porque si sobrevivimos a estos 7 años de socialismo vamos a ser prácticamente inmortales. Y desde el Ministerio de Marlaska pues sabían cositas y no hicieron nada. También desde el año 2022 sabían sobre el caso Koldo de la compraventa del material sanitario y el número 2 de Marlaska está salpicado. No sorprende, por tanto, que ahora salpiquen también a la exdirectora de la Guardia Civil. Pero dirán, bueno, alguien llevará alguna oficina anticorrupción. ¿Y si os digo que la fundó Ábalos? ¿Quién mejor, no?, para dirigir un asunto como la corrupción. Un documento muestra que Ábalos impulsó la creación de la Oficina Anticorrupción del Partido Socialista. Que ahora sale Sánchez hablando de auditorías. Sí, las va a auditar él, ¿no? Sánchez nos va a salvar de Sánchez. El señalado por la UCO por presunto cobro de comisiones medió en la creación de la oficina que vela por el respeto a la ley en el partido de Sanchinflas. Pues vamos apañados, que ahora os tengo una muy divertida también. Habrán visto que hoy ha salido Sánchez diciendo que ha habido cierta remodelación. Una gestora. Sánchez coloca en la gestora del PSOE a una socialista que la UCO sugiere que pidió mordidas a la trama. Bien, y en las cabecitas de chorlito de los que votan al PSOE, a los cuales no voy a respetar, no merecen mi respeto y son responsables del deterioro de nuestro país, Sánchez por lo menos está haciendo cosas, porque claro, los otros partidos también roban. Aunque una pequeña concesión sí que voy a hacer. Votar al PP para luchar contra la corrupción del PSOE es tan ridículo como votar al PSOE para luchar contra la corrupción del PP. Porque atención, el Partido Popular no rompe con el gobierno de Sánchez tras el escándalo de corrupción y anuncia que acudirá a una reunión con Yolanda Díaz la próxima semana y Cueto, el conseguidor de la trama Koldo, presumió de contactos con Miguel Tellado, lugarteniente de Feijóo. El PP no apoyará a la comisión de investigación del caso Koldo por temor a verse salpicado. Porque ahora están diciendo que se cocine Sánchez en su propia salsa. No hagamos nada y que caiga el solito. Yo es que a ese plan le veo bastantes lagunas. La primera y más evidente que es cambiar todo para no cambiar nada y me remito a las 4 décadas de bipartidismo que nos contemplan que ha supuesto un deterioro del país. Lo segundo, no estamos hablando de alguien normal, estamos hablando de Pedro Sánchez. Iba a caer con lo de Begoña, no cayó, iba a caer con lo del hermano, no cayó, iba a caer con lo de la amnistía, tampoco cayó, iba a caer con la Dana y ya nadie se quiere acordar de eso. Porque a Pedro Sánchez no se le puede dejar tomar oxígeno porque te cambia el relato. Número 3. Los españoles no somos un bien que heredar. España no puede soportar más años de Pedro Sánchez. Hay que echarlo ya. Cuando vayamos a lo que está haciendo el PSOE, porque el PSOE está preparando un contraataque, entenderán por qué digo que hay que echarlo ya. De hecho, los socios de Sánchez están cerrando filas en torno a él, excepto Podemos. Y yo creo más bien que eso es de cara a la galería. Desde Sumar dicen que no se puede convocar elecciones porque entonces gobierna la derecha. Y como bien apuntan, en base a este razonamiento no se vuelve a convocar elecciones nunca más. Porque como por lo que sea somos muy demócratas, excepto para que gobiernen otros, que yo juraría que eso es ser antidemócrata, seguramente los de Junts aprovechen esto para extorsionar aún más a Sánchez. Y ahora lo de Sánchez y mantenerse en el poder ya no es una cuestión de que sea un megalómano y un narcisista. Es que como muy probablemente acabe imputado él, no le interesa soltar el poder, porque se quiere blindar. Vayamos ahora al plan de Sánchez. El fin de semana estuvo escondido como un auténtico cobarde en Toledo, porque los españoles de bien fueron a Ferraz y a la Moncloa a pedirle explicaciones. Explicaciones que no ha dado, porque la rueda de prensa de hoy ha sido una tomadura de pelo. A partir de ahí, el gobierno recrudece su ofensiva contra la justicia para blindarse frente a las investigaciones que cercan la corrupción del PSOE.
Él, a sus votantes, porque a los demás no nos va a convencer, ya sabemos lo que son él y su partido, dice que va a cooperar, que va a esclarecer las cosas, que está muy decepcionado, pero mientras tanto, a lo callado, prepara su asalto a la justicia. Ya habíamos hablado del plan Bolaños para cargarse no solo la instrucción, que se la quedaría el gobierno a través de la fiscalía, sino a la UCO, porque la policía judicial dependería también del gobierno. La segunda parte del plan. El gobierno acelera por urgencia la reforma de la ley electoral en pleno descrédito de Sánchez. ¿Quién mejor que una persona que hace trampas en las primarias? Y ya hemos visto lo del EIRE y el voto por correo, para redactar la ley electoral de España, ¿verdad? Y no es para menos porque cada vez son más los salpicados. Si hemos hablado de Santos Cerdán y de Koldo, vamos a hablar de Ábalos, de Armengol, etc. Ábalos usó a su hijo como testaferro para hacer negocios petroleros con Venezuela. ¿Cómo no van a hacer negocios con Venezuela si es el país que les sirve de espejo? Tienen las manos manchadas de sangre de venezolanos y de valencianos. Que no nos vamos a olvidar de lo de las compuertas, de lo de la infraestructura hidrológica y de lo de retrasar la ayuda. Armengol y Ángel Víctor Torres, calentad que salís. Armengol, Torres y la sombra de la financiación del PSOE, las pesquisas que pueden traspasar el cortafuegos de Cerdán. ¿No les llama la atención que cuando estos dos perdieron el aforamiento al perder las presidencias de sus comunidades, Sánchez los volviese a aforar, a una nombrando la presidenta de la mesa del Congreso y al otro ministro? Y además es que es muy cómodo, porque si tú eres corrupto y te rodeas de otros corruptos, primero, te van a ayudar en tus fechorías y segundo, van a ser leales a ti, porque como tienen muertos en el armario, si no te son leales te los cargas tú. Ah, ¿que no me bailas el agua? Pues te quito el aforamiento. De hecho, Hazte Oír se ha querellado contra Armengol. Hazte Oír se querella contra Armengol por mentir en sede parlamentaria al decir que no conocía a Víctor de Aldama. No lo va a conocer, si esta sale en los papeles del caso Koldo. Óscar López y Antonio Hernando. Óscar López y Antonio Hernando mediaron entre Sánchez y Koldo a meses de su detención para buscar un pacto. No vaya a ser que cante y empiecen a salir nombres. Nombres como el de Maroto, que ya habíamos hablado de ella en la trama de los hidrocarburos. Pues de eso hay novedades. El juez caza al 2 de Maroto, justifica la reunión con la trama de hidrocarburos por un trámite y no tiene competencias. Si algo se les da mejor que robar es mentir. Pero el problema era Koldo. No, perdón, Koldo y Ábalos. No, perdón, Koldo, Ábalos y Cerdán. Ya. Más nombres, Pilar Alegría. Pilar Alegría ascendió hace 3 meses a la cúpula del PSOE aragonés a 2 implicados en el informe de la UCO. Si veíamos que Sánchez blinda a Armengol y Ángel Víctor Torres, por lo que sea, porque aquí nadie se entera de nada, Pilar Alegría coloca a 2 que ahora han aparecido en el informe, pero nadie sabe nada. La UCO dibuja el mapa de las mordidas. Estos son los lugares donde la trama del PSOE recogía los sobres con fajos de billetes. Pero era cosa de Santos Cerdán. Santo no, cerdo un rato largo, como todos los de su mafia. Sin embargo, este fin de semana hemos visto a los españoles movilizarse. Hemos visto a medios que hasta ahora blanqueaban al PSOE, otros no, a eso vamos ahora, rebelándose porque no quieren caer con ellos. El Tribunal de Cuentas también está contradiciendo a Sánchez. Las finanzas del PSOE están plagadas de errores y ya hemos visto que la UCO apunta a una financiación ilegal. La ministra de Propaganda sigue diciendo disparates, pero Silvia Inchaurrondo se está quedando sola defendiendo lo indefendible. ¿Por qué el PSOE da estas patadas de ahogado? ¿Por qué Sánchez aparece maquillado y demacrado? Pues la jurista Lupe Sánchez apunta porque antes o después se va a imputar al propio Sánchez. No hay mal que 100 años dure. Este mal lleva ya 7 años carcomiendo a nuestro país. Sin embargo, el emperador está desnudo y todo el pueblo es consciente de su desnudez. Los que a día de hoy todavía le defienden es porque son malvados o porque es gente tan sectaria y tan ignorante que es irrecuperable. Vuelvo a repetir, no voy a mostrar ya más respeto a personas que con su voto no nos respetan a los demás. Apoyar al PSOE a día de hoy es faltarle el respeto no solo a los demás españoles, a la mismísima inteligencia. Si hace un año no podían poner un pie en la calle,
La tónica de este gobierno va a ser lo que hemos visto este fin de semana. El sátrapa huido y escondido. Se ha echado en contra a la Guardia Civil. Se ha echado en contra a los jueces. Se ha echado en contra a los medios libres. Se ha enfrentado con nuestros aliados tradicionales para aliarse con Marruecos, que el propio Koldo reconoció que sabía que estaba enviando a inmigrantes con móvil y ropa. Porque Sánchez es maquiavélico, pero no se ha leído a Maquiavelo. Porque decía que el príncipe se tenía que entender con los nobles, con la oligarquía, vigilándolos porque podían corromper el orden, y también con el pueblo, que es guardián de la libertad. Y Sánchez no solo no ha vigilado a las élites, ese lacayo de los magnates de Davos y de los tecnócratas de Bruselas, sino que además se ha dedicado a maltratar al pueblo. Yo estoy bien. Y si no te entiendes, con estas dos fuerzas opuestas, controlando a los primeros y ayudando a los segundos, tu caída es cuestión de tiempo, y nos llevará tiempo, pero a este le vamos a echar. Lince TV, política y noticias.